Ya estamos enlazados en vivo, en directo, como todos los días jueves a las 5:30 de la mañana, con nuestro hermano evangelista Rafael Caras Arabia, desde hermana República de Venezuela, desde Caracas, quien va a compartir en esta mañana el mensaje de la palabra de Dios a través de las ondas de Cristo. Bendice siempre. Hermano Rafael, muy buenos días. Que el Señor Jesucristo lo bendiga. Gracias una vez más por estar siempre predispuesto a colaborar con el mensaje de la palabra de Dios a través de las ondas de Cristo. Bendice siempre. Hermano Rafael, muy buenos días. Damos el cambio. Adelante. Dios le bendiga, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición nuevamente estar por las ondas de CBS Radio para predicar la palabra de Dios en este día 7/9 del 20 del 23. Dios bendiga grandemente a mi hermano Olmedo Poaquiza, a Betel Radio Online, también a Luciana Radio TV y al Roldán Radio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y toda emisora en este momento pueda estar transmitiendo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque a Él nos debemos, a Él sea la gloria, la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sin ser más, ya se ha orado previamente por esta predicación y vamos a dirigirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el libro de San Juan 15. Dice la palabra de Dios, la vid verdadera. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queréis y os será hecho. Esta predicación lleva por título Jesús, la vid verdadera. En nuestra vida sabemos que nosotros no podemos estar separados de Dios, y si estamos separados de Dios, la gloria de Dios no se va a manifestar en nosotros. Una de las cosas que primeramente tiene que saber el cristiano es que cuando llega a Cristo como su único y suficiente Salvador, cuando lo recibe como su único y suficiente Salvador, vienen varios procesos. Después que se arrepiente la persona, va a bautizarse. Después de que se bautiza, va a empezar a perseverar en la palabra de Dios. Y cuando persevera en la palabra de Dios, es necesario que vaya con estos parámetros según la palabra de Dios. Una persona debe ser nutrida todo el tiempo de la palabra de Dios. Primeramente, oración. Segundo, palabra de Dios. Y la persona tiene que tener visión de aquello que está estudiando, de aquello que está percibiendo en el nombre de Cristo Jesús para su gloria y para su honra. El cristiano que llega a los caminos de Dios debe de saber que debe de ser nutrido. Y aquí tenemos tremenda parábola, porque esta parábola desglosa grandemente todo lo que debe hacer el cristiano o cómo se debe desenvolver el cristiano. Una de las cosas que cuando está la vid y cuando la mata, va creciendo, que es como una especie de árbol en forma de enredadera. Hay más de 600 clases de este tipo de árboles. Hay unos que son demasiado fuertes y no necesitan tronco para crecer, y de igual manera son árboles de uva. Pero hay, en la gran mayoría de los casos, necesitan enredarse, necesitan también postes o lo que le llaman columna para poder enredarse. Y en esas columnas, estando enredados, y en esas columnas, estando desenvueltos, en esas enredaderas junto con las columnas que le dan un orden al sembradío, ahí empiezan a dar frutos.
Pero es necesario que la tierra tenga ciertos elementos para que esta mata se enraíce de esa manera y se pueda enredar de esa manera, pero de una manera en orden. Por eso es importante las columnas. ¿Y qué significa las columnas? Claro, aunque tenemos aquí un versículo en el libro de Gálatas 2:9, mira lo que me dice primeramente un artículo sobre lo que significan unas columnas o el significado de la palabra columna. La palabra columna significa apoyo, pilar o fundamento del cielo y de la tierra. De hecho, en el Nuevo Testamento se compara a los apóstoles como columnas debido a su temple, carácter, determinación y buena conducta. Vemos, por ejemplo, a Cefas, a Juan y a Santiago. Se dice que se parecían columnas porque se comprometían con la espiritualidad y la fe cristiana. ¿Y dónde me dice eso? En el libro de Gálatas 2:9 me dice, y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dijeron a mí y a Bernabé la diestra, o sea, le dieron la mano derecha. Enseñar de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles. Y es tremendo, cuando se desenvuelve la palabra de Dios aquí, siempre el que va creciendo en los caminos de Dios para que tenga firmeza, usted necesita a un amigo o necesita a una persona que le esté dando directrices. En este caso puede ser obviamente el pastor, pero usualmente el pastor tiene que poner a un evangelista ahí para que siempre esté pendiente de aquella mata o aquel siervo que va creciendo en la fe. Y ese siervo que va creciendo en la fe, debe haber ese evangelista que está parado al lado de él, que lo que está parado como una columna haciendo que se enraíce para que pueda dar frutos. El ejemplo que da aquí es tremendo, porque sabemos que debemos tener una fortaleza de alguna persona que nos esté ayudando. Sabemos que nuestra fortaleza primeramente viene de Cristo, pero nosotros debemos ayudar a aquel nuevo creyente que va creciendo en la fe y siempre estar pendiente de que vaya creciendo correctamente, que no tenga esa semilla, que no tenga mucha agua para que no se ahogue, sino que tenga la cantidad de agua perfecta, los nutrientes perfectos en esa tierra para que esa mata, para que ese árbol que simboliza a una mata de uva, que simboliza a una mata de frutos, que su fruto vaya creciendo para que en un tiempo vaya a dar fruto. Todas las uvas, cuando no tienen un tratamiento de una manera química, pero siempre lo hacen de una manera completamente sin pesticida y cosas de esas, solamente van a dar siempre el fruto cada año. Pero hoy en día, con tanta tecnología que hay, hoy en día incluso entre los 3 trimestres que tiene el año, o sea, cada 4 meses, pueden dar frutos las matas. Y en algunas partes del mundo, las uvas constantemente durante todo el año están dando, por causa de que ya hay mucha tecnología, ya hay muchas vitaminas que hacen que las matas den frutos constantemente. De igual manera, el cristiano, cuando el cristiano está lleno de oración, cuando el cristiano está lleno de la lectura de la palabra de Dios, cuando el cristiano está lleno de meditación en la palabra, que todo esto, aunque parezca lo mismo, pero no lo es, son cosas semejantes, pero todo hace un conjunto. Por eso, el emparamado, el emparrado, que se llama aquí a referencia de la vid, donde hace el orden para que crezcan las matas, donde se pueda ver un pasillo cada vez que se metan en el campo, donde hay un orden. Eso es lo que hace el emparrado, que son columnas con alambres y divisiones, y todas las matas crecen en orden. Así de igual manera, abajo de ese emparrado tiene que estar lo que se llama una guía de agua hoy en día, que viene perforada para que el agua caiga constantemente y en cierta cantidad. Es decir, cae constantemente, después que cae la cantidad adecuada se cierra la llave para no ahogar la mata o no pudrir las raíces. Esto todo tiene un simbolismo tremendo, porque esto tiene que desenvolverlo aquel evangelista que ha sido estado en la iglesia, y ese evangelista tiene que estar lleno de la palabra de Dios, lleno de la unción del Espíritu Santo. Tiene que ser una persona que aquel que está adoctrinando en la palabra de Dios, que tenga que tener proyección en lo que está haciendo,
Y así como él le dieron proyección cuando estaba creciendo, él también tiene que darle proyección a aquella persona que está creciendo en la fe. Esto es importante saberlo porque no se trata solamente de que es una mata, es una raíz, una cosa. No, esto tiene un proceso y todo se tiene que llevar a la palabra de Dios. Cuando usted lo lleva a la palabra de Dios, se educa en la palabra de Dios y hace que un cristiano vaya creciendo según como lo dice la Biblia verdadera, esto va a tener un tremendo éxito porque se está guiando por los parámetros que habla la palabra de Dios. Esto hace que uno tenga que estudiar a juro cómo se siembra, a juro cómo se hacen todos estos parámetros de la columna, del enredado, del emparrado, que le llaman así, le llaman el emparrado a todo lo que es columna y todo lo que son esas divisiones que crea un orden, que sin eso sería un tremendo desorden. Si estas matas y estos árboles van creciendo, pero no hay un emparrado, no hay un orden para crecer, esto simplemente no se podría pasar por ese campo por causa de que, aparte de eso, que estarían las ramas estarían en el suelo y obviamente todo lo que creciera se pudriera por causa de que esto no puede tocar el suelo, ya que la fruta de las uvas es una fruta que contiene azúcar y es muy delicada para cuando está muy cerca del suelo, suele ser muy delicada. Esto tiene muchas representaciones en la palabra de Dios y todo se puede llevar en la palabra de Dios. Una de las cosas que tiene que tener el cristiano cuando va creciendo, aquí como lo dice, cuando se siembran uvas, hay algo que tiene que tener sí por sí en esa siembra y es la NPK. La NPK son tres factores o tres nutrientes que necesita para que esa mata crezca. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de la oración, estamos hablando de la lectura y estamos hablando de la meditación. Pero en la vida real necesita lo que se llama NPK. Ahora, esas letras son llevadas de manera científica, tienen un número. En la N tiene el número 7, la P tiene el número 15, la K tiene el número 19, pero significa cada cosa. Por ejemplo, la N significa nitrógeno. Y esto vendría siendo, de una manera simbólica, vendría siendo la oración. Usted necesita oración para crecer. Usted necesita darle oración y orar con aquella persona que está creciendo en la fe. Usted necesita orar con aquel que está creciendo en la fe, aquel nuevo creyente, decirle palabras, directrices de la palabra de Dios, mantener esa alimentación a través de la oración. No solamente que decirle a esa persona yo oro por ti, no, sino ponerse a orar con esa persona y tomar las manos o simplemente estar parado uno frente del otro y orar en el nombre de Cristo Jesús por esta obra que va avanzando en aquella persona, que así como lo hizo con nosotros, que también Dios lo haga en aquella persona. Una de las primeras cosas que es el nitrógeno, que vendría siendo aquí la oración, una persona, mira lo que pasa cuando no se crece con oración o cuando no se crece con nitrógeno. Aquí estamos hablando en el sentido de una mata y también lo estamos llevando al espiritual. Si no tiene suficiente nitrógeno, notará que las hojas y tallos se ponen feas, sin fuerza, y se ponen como una vejez prematura en la mata. Pero cuando hay nitrógeno, mira lo que pasa, el nitrógeno sirve principalmente para el desarrollo de los brotes de las hojas. Esto es lo que significa la oración, esto es lo que significa el nitrógeno en las matas, esto es lo que significa la N del nitrógeno del primer lugar. En segundo lugar tenemos el fósforo, que es con la letra P. En forma científica es la letra P. ¿Qué pasa cuando una mata no contiene suficiente fósforo? Esa vitamina llamada fósforo. Si recibe poco fósforo, se estanca en el crecimiento. La persona no puede crecer si no hay palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, se estanca en el crecimiento. ¿Qué pasa cuando hay fósforo? ¿Qué pasa cuando hay palabra de Dios? El fósforo es fundamental para que las raíces se desarrollen fuertes. Hay que darse cuenta que cuando una persona no tiene oración, no tiene lectura, no puede afirmarse en la palabra de Dios, va a estar pendiente mucho de los chismes, y esto es una cosa que siempre hay que espantarle al nuevo creyente por medio de la palabra y por medio de la oración, espantar cosas que ve, cosas que lo pueden decepcionar.
uno tiene que estar pendiente del nuevo creyente, de darle oración, de darle palabra, de enseñarlo a la meditación. La persona tiene que estar pendiente, el evangelista de la iglesia tiene que estar pendiente en esto que el pastor le ha demandado o le ha dicho a este evangelista para que haga crecer a los nuevos creyentes en la palabra de Dios. Sabemos que todo este conocimiento, toda esta bendición viene de los cielos, viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El número 2 vendría siendo el fósforo, que es con la letra P. Pero cuando se tiene, ¿qué pasa? Cuando se tiene la palabra de Dios, cuando la persona lee, cuando usted se pone a leer con esa persona y empieza a explicarle. El fósforo es fundamental para que las raíces se desarrollen fuerte. Un nuevo creyente se va a desarrollar fuerte cuando usted le explica la palabra, cuando usted le lee la palabra, cuando usted pone a leer a ese nuevo creyente en la palabra de Dios y él mismo tiene ese deseo de preguntar qué es lo que hay que hacer. Cuando usted está pendiente sobre todo esto, hay crecimiento en ese nuevo creyente. No solamente se trata que recibió a Cristo y no lo deja por allá botado, no. Esto tiene que tener un seguimiento en todas las iglesias. ¿Y por qué las iglesias no crecen? Porque no hay este seguimiento. Este seguimiento tiene que haber. Cristo es la vida verdadera. Y es tremendo porque hay que tener este seguimiento en el nombre de Cristo Jesús. El punto número 3, representado por la K, que vendría siendo el potasio. ¿Qué pasa cuando un nuevo creyente no tiene potasio espiritual? Porque esto hay que llevarlo a lo espiritual. Carencia de potasio tendrá problemas para regular su temperatura y se quemará las hojas. Aquí podemos ver cristianos que cuando empiezan a tener problemas, nuevos creyentes que empiezan a tener problemas, ¿qué es lo que le dicen? No, yo no voy a ir para la iglesia, esto es muy fuerte, esto es muy feo, lo que me está pasando, esto es muy feo, o de repente lo tocan y explotan por rabia por algo, porque resulta que no hay algo que regule su temperatura. En forma espiritual esto vendría siendo el potasio, en forma espiritual esto vendría siendo la meditación. ¿Y qué es la meditación? Los pensamientos que usted tiene que llevarlo los pensamientos que usted tiene que pasarlo por la palabra. Todo pensamiento tiene que llevarlo al conocimiento de Cristo. Todo pensamiento tiene que llevarlo y pasarlo por la palabra, bautizarlo en la palabra para que usted pueda pensar de una manera pura, de una manera limpia en el nombre de Cristo Jesús. Usted necesita ese potasio y ese potasio viene siendo la meditación. Es tremendo esto, todo esto está en la palabra. Pero ¿qué pasa cuando usted tiene el potasio correctamente? El potasio se usa para potenciar el florecimiento, la producción y la fotosíntesis. Esto es tremendísimo porque quiere decir que usted va a ampliarle la visión a aquella persona que no la tiene por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio de la meditación. Todo esto enseñado de una manera, enseñado primeramente la oración, de segundo enseñar lo que es la lectura a la persona, y tercero enseñar lo que es la meditación, que es la proyección que la persona tenga en Cristo Jesús según el ministerio que se está desenvolviendo, y sabiendo que el ministerio hay que nutrirlo y conocerlo, saber cómo se desenvuelve el ministerio, cómo ese ministerio se nutre, y también saber qué es lo que en ese ministerio lo puede desnutrir o lo puede dañar. Cuando usted está bien preparado en saber cómo se desenvuelve el ministerio, qué lo afecta, de qué tiene que alejarse y qué tiene que pasar aquí. Una de las cosas que tiene que tener el cristiano, ya sabiendo todo esto que se ha avanzado, el cristiano evangélico tiene que saber que aquella persona nuevo creyente, usted tiene que tener 4 controles. Después de todo lo antes nombrado, tiene que tener 4 controles. ¿Y estos controles qué son? Control de riego. El control de riego viene siendo que a esa planta simbolizada como una planta de uva, simbolizada que está en la vid, simbolizada que está en esa plantación tan grande que es la iglesia, simbolizada de esa manera, tienen
un control de riego, y el control de riego viene siendo el agua, y esa agua viene siendo el Espíritu Santo, esa agua viene siendo la oración hacia esa persona que necesita, porque está en plan de crecimiento. Esto estamos hablando que necesita control de riego. Esa persona usted tiene que darle palabra a diario, tiene que darle palabra a diario en el nombre de Jesús, porque son personas que no están acostumbradas a esto. Algunos que otros sí, pero será un caso muy raro. Pero hay casos donde hay personas que hay que darle palabra a diario, mandarle un mensaje. El varón de Dios, Dios me lo bendiga, Cristo te bendice en este día y te dice, porque pensamientos de bien tengo para ti, no tengo pensamientos de mal. Entonces darle palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús a aquella persona, levántate fuerte, y decirle cantidades de versículos que se le puedan venir y dárselo con su cita bíblica y todo. Control, esto es control de riego, oración en el nuevo creyente. Punto número 2, después de hacer todo lo que se dijo adelante, es punto número 2, control sanitario. ¿Qué es el control sanitario en esta persona? Hay cosas que van a desenvolverse mientras avanza en el evangelio, cosas que pueden llegar a ver que esa persona no le convencen o no entienden por qué pasa, porque de repente una persona que está viejo en el evangelio o vieja en el evangelio, porque hizo esto, porque hizo lo otro. Aquí tiene que haber un control sanitario, evitar enfermedades espirituales. Esto lo que tiene que evitar el evangelista, la persona que está evangelizando a aquella persona, evitar que hayan enfermedades espirituales, porque cuando hay enfermedades espirituales, después esas enfermedades se van a somatizar y se van a volver enfermedades físicas. Por eso la persona tiene que mantener oración, por eso la persona debe mantener palabra para tener un control sanitario y explicar cuando una persona comete errores, por qué pasa, por qué, y sabemos que estamos en la carne y a veces va a pasar, no importa quien sea, todos cometemos errores. Punto número 3, control de fertilización. Una persona que está plantado en la iglesia, si no hay unos buenos nutrientes de suelo, si no hay un buen nutriente que todo el tiempo esté absorbiendo de la palabra de Dios, esa persona no va a tener buena fertilización. Mira este punto, le va a gustar mucho el que está escuchando el radio oyente en el nombre de Cristo Jesús, le va a gustar mucho este punto. Cuando el cristiano ya está avanzando en la obra de Dios, ya han pasado quizás 1 o 2 o 3 años y usted ha mantenido este control en esta persona, esa persona quizás ya habrá predicado en unas ocasiones, quizás habrá puesto una imposición de mano, quizás de repente ayudó a alguna hermana, de repente le regaló algo, algún varón le regaló algo, y a veces puede pasar que esa persona se le levante, se haga una vanagloria en sí, de repente, que mira que le puse la mano a fulano de tal, mira que le hablé de la palabra, mira que le regalé, y estos son ramas secas que hay que cortar, porque si esas ramas secas no se cortan, las nuevas ramas no van a tener fuerza para poder dar buenos frutos. Entonces es necesario que haya una fumigación, no solamente quitar insectos que te empiezan a susurrar al oído, que mira cómo te está viendo, mira lo que hiciste, lo que te están diciendo, mira, ahí tiene que haber una fumigación, y para eso está la palabra de Dios, para eso está el Espíritu Santo, para eso está la meditación en Cristo Jesús, y esto tiene que estar siempre lleno de la unción del Espíritu Santo. Ahora, aquí podríamos decir que es para matar orugas, para matar saltones, revoltones, insectos, larvas, gusanos, hormigas o cosas que puedan estar dañando la mata. Para eso tiene que haber un control de fumigación, porque es la vid verdadera. Hay que crecer con todos estos parámetros para que haya un fruto constante, para que haya un fruto siempre que esté dando fruto en el nombre de Cristo Jesús, para que todo aquel que vaya a comer de ese fruto, siempre haya una buena cosecha. Pero siempre después de una buena cosecha tiene que haber una buena limpieza en aquel campo en el nombre de Cristo Jesús. Estar nutrido de la palabra para poder decirle a las almas que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que el cristiano esté buscando de la presencia de Dios. Es necesario que darle directrices al nuevo
nuevo creyente que va creciendo en la palabra de Dios para que tenga una fortaleza en el nombre de Cristo Jesús. Sigue diciendo la palabra de Dios, pero ahora en el libro de Jeremías 17:7 al 8 dice así: Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa frutos, sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Porque si usted está plantado en Cristo Jesús, si usted está plantado con una tierra correcta, si tiene al lado un emparramado, un emparramado de columnas con un alambrado adecuado, usted va a crecer fuerte porque tiene a alguien que lo está ayudando en la oración, le está enseñando en el nombre de Cristo Jesús. Usted va a crecer fuerte, va a dar buenos frutos en el nombre de Cristo Jesús, porque hay palabra, porque hay Espíritu Santo, porque hay presencia de Dios para avanzar en el nombre de Cristo Jesús, en la vida verdadera que es Cristo Jesús, en el campo que es la iglesia. Usted va a avanzar en el nombre de Jesús fuerte y con fortaleza, porque está leyendo la palabra de Dios, porque está meditando en su palabra, porque se está llenando de su presencia y está dando buenos frutos, porque ha confiado en aquel que lo llamó, que se llama Cristo Jesús. Así que recuerde, en el nombre de Cristo Jesús, Jesucristo es la vida verdadera. Jesucristo es la vida verdadera. Así que debemos estar en su palabra fundamental, sabiendo que el que te llamó es poderoso para ayudarte en todo lo que necesitas. Y es tremendo, porque la palabra de Dios me dice en Mateo 6:33, cuando dice la palabra de Dios, y hay que fortalecerse en esta palabra con lo que dice el Señor. Fortalécete en la palabra, fortalécete en el nombre de Cristo Jesús, porque la fortaleza viene de Él, la fortaleza viene de Él. Cuando estés todo el tiempo pensando qué voy a hacer en el día de mañana, debes de recordar que Él es el que te está ayudando, que Él es el que te puede ayudar en todo lo que tú emprendas, pero debes estar nutrido de la palabra de Dios, debes estar lleno de la oración y debes tener una meditación sana en su palabra, no en las cosas malas que te están rodeando, sino una meditación correcta en su palabra, para que tengas un buen fruto en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero orar por ti en el nombre de Cristo Jesús, para que tengas un buen fruto y puedas crecer de una manera fuerte, con una tremenda fortaleza en su nombre. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te pongo delante de tu presencia, Padre Santo, a todo nuevo creyente que va creciendo en tu palabra, Padre amado, que seas tú obrando, Padre Santo, Padre eterno de la gloria, que seas tú obrando, Padre Santo, Padre eterno, porque tú eres la vida verdadera, Padre Santo, bendito Dios de los cielos, Padre Santo, y mi Padre, como dice tu palabra, es el labrador, bendito Dios de los cielos. Queremos llevar, Padre Santo, fruto en ti, Padre Santo, permanecer en ti, Padre amado, Padre eterno de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres el que limpia, Padre Santo, Padre eterno, tú eres el que limpia, Padre Santo, Padre eterno, bendito Dios de los cielos, y nosotros permanecemos en ti y llevaremos siempre frutos, y estamos acampando bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Estamos en ti, Padre Santo, Padre eterno, perseverando en tu palabra, Padre amado. Debemos de saber que si no tenemos los nutrientes adecuados, no podremos avanzar en tu palabra, pero si somos nutridos adecuadamente, Padre Santo, vamos a crecer fuerte, con una fortaleza que viene de ti, que viene del cielo, que viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios me lo bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Y de Caracas, Venezuela, para CBS Radio ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Saravia. Sígueme en YouTube como Evangelista Rafael Caro, y recuerda que Cristo te ama, que Cristo te ama, que Cristo te ama, y recuerda que Cristo te ama. No se te olvide eso, no importa la tribulación que estés pasando, debes nutrirte adecuadamente y tu crecimiento siempre se hará en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
Muchas gracias, hermano Rafael Caras Arabia, desde República de Venezuela, en esta mañana, en vivo e indirecto, a través de las ondas de Cristo Bendice Siempre. Hermano Rafael, un fuerte abrazo, esperando, si Dios permite, el próximo jueves, una vez más, estar junto con ustedes. Damos el cambio para que se despida de la audiencia. Mantente en la palabra de Dios, siempre en la palabra de Dios. Mantente en oración, que tu meditación siempre sea correcta. Son los parámetros que debes utilizar en el nombre de Cristo Jesús. Recuerda que siempre hace falta una fumigación en nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Siempre que hay una fumigación en nuestras vidas de insectos que pueden estar volando diciéndote cosas que no vienen de parte de Dios, sino que vienen de parte del enemigo. Debemos identificar que a veces incluso esos insectos atacarán a otras personas que deberían darnos palabra de aliento y están siendo atacados por esos insectos, y también esa persona te atacarán a ti. Recuerda poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y mantente en la vida verdadera, que esto es Cristo Jesús. Así que Dios me lo bendiga grandemente a todos, y que Dios me lo bendiga grandemente, y sigan todavía en las ondas de CBS Radio en el nombre de Cristo Jesús. Muchas bendiciones. Amén, muchas gracias, Dios le bendiga. Si Dios permite, estaremos el día jueves. Un fuerte abrazo, hermano Rafael.